Eso, me vi en un ambiente de artistas y una tía mía que éramos todavía pequeños y ella se ponía a pintar y además lo hacía muy bien. Era copista pero tenía su... fue una pena que no siguiera ella las bellas artes. Y después pues, los cuadros que había en mi casa, estuve viendo de este pariente nuestro que era primo de mi abuelo y ya después subimos y verá esto, ¿no? Entonces después ya en esa época también, porque yo aproveché el tiempo que estuve trabajando para hacer a mi manera arte, ¿no? O sea, en una fábrica de anuncios luminosos, pues sí, a lo mejor un día eran letras, pero más de una vez hice una figura, y entonces todo eso me iba aproximándome a las bellas artes. Y ya, pues, uniendo eso cuando empiezo a estudiar Bellas Artes en la escuela, ¿no? Y que entonces no era facultad. Y ya de ahí pues tuve ya conocimiento con unos cuantos pintores y uno de ellos era Mazuela, que fue el que inició lo del grupo Siriana. Y ya pues empezamos a salir, hicimos exposiciones juntos, éramos seis, no, al principio éramos cuatro. Empezamos, me acuerdo que hay una foto de nosotros en Tegueste, que fue lo primero que pintamos en grupo, ¿no? Pero después ya seguimos, hicimos exposiciones, hicimos una en Las Palmas, y fue una pena que no durara más tiempo, porque aquello a mí particularmente me vino bien para ya irme dedicando más de lleno a la pintura, ¿no? A la pintura, que al principio pues era eso, era la pintura de acuarela, pero hay quien dice que arte menor y de arte menor nada, porque la acuarela precisamente es mucho más difícil. Yo estaba enseñándolo y todos se han convencido que la acuarela es más difícil que el óleo y que cualquier otro tema. Pues la acuarela es porque, aparte de gustarme, porque era un material más cómodo que el óleo y que cualquier otra técnica, y no digamos después si es en cáustica o cualquier cosa esa, ¿no? Entonces era lo que me hacía con menos aparato poder pintar si tenía una hora o media hora y el óleo, además mi forma de ser, me gusta todo rápido, yo soy, no sé, y entonces a mí cuando salíamos a pintar ya el grupo, las bromas de los compañeros, decía, Galarza, ¿cuántas acuarelas lleva? Porque a lo mejor yo usaba un tamaño como este más o menos ahí y hacía apuntes, ¿no? Porque claro, si yo hacía seis apuntes y me quedaban más o menos logrados, pues eso yo después lo ampliaba. Yo los apuntes los hacía, porque además yo no he sido un gran fotógrafo ni mucho menos, he hecho fotografía como lo hace todo el mundo, pero lo que sí hacía era apuntes. Entonces yo un apunte que me quedaba, que yo lograba, donde hacía un estudio de la luz, del ambiente, de todo lo que hay para hacer una pintura al natural, pues es mejor, porque ya la personalidad mía va saliendo mejor que en una cámara fotográfica, pues va saliendo lo que después va a ser, además ampliado por una serie de cosas que ayudan a engrandecer lo que... Entonces, todo lo que hay ahí de fotografía, ahora mismo mirando no veo ninguna, porque es muy raro, y además eso lo sé. Y tanto así, que la broma era que me decía, ¿cuánto? O sea, llevamos pintando un rato, ¿no? Cada uno en su forma de ser y tal, y me decía, ¿cuántas acuarelas lleva? Tal, pero de broma, ¿no? Y claro, porque ese hombre, yo en un rato, en lo que ellos han pintado un cuadro, yo he pintado cuatro bocetos que son cuatro, si me sale bien, y vaya, cosas que después las rompo, pero yo nunca rompo nada de lo que pinto, porque en eso que yo he pintado hay cosas que conseguí y sé separar las que no están con las que están, con las que tienen que estar. Entonces, para mí ha sido una academia para mí mismo, ¿no?
respetando la distancia porque yo no me quiero, porque es un maestro, yo bebo, sin haber estado cerca de él, bebo en la fuente de Sorolla, porque era su cosa principal era la luz. Y yo, la luz es una cosa que miraba. Yo me acuerdo de salir a pintar y cualquier cosa, ponía la mano así para ver y entonces, pues aquí conseguí los valores que le da, que tiene la pintura, o sea, el paisaje, y estudiar, porque no es lo mismo pintar un paisaje a las 10 de la mañana que a las 8 de la tarde o a las 5 de la tarde. ¿No? De todas formas, siempre me ha llamado mucho la atención para pintar los días de los amaneceres, por la mañana, cuando el sol a mediodía, hay una época que sí lo uso, que era cuando dice esta forma de pintar después con la cera. Ahí no le tenía miedo al sol. El impresionismo general es lo que más me gusta, siempre, pero dentro del impresionismo el más que me gusta es Sorolla. Después me gusta mucho también Van Gogh y eso, pero para mí, mi maestro, había un amigo del pobre, ya murió, tal Jorge, y me decía, dice, mira, te tengo de tu abuelo, de tu padre, como es mi padre. Y es cuando conseguí alguna cosa de Sorolla, y yo entonces pues no tenía los libros que tengo ahora, y entonces pues me regalaba aquí, soy tu padre, porque claro, él sabía, y además en mi pintura a distancia, porque yo no me quiero comparar, estoy hablando como profesor mío en la distancia y en el tiempo, ¿no? Y entonces pues ahí mismo verá que más o menos todo domina la luz, y eso está estudiado del momento. Y ese ha sido el que me ha ayudado, ¿no? Eh, de principio a principio, pues esto ya, aquí ya yo he pintado mucho, ya cuando estas cosas, entonces es un figurativo, según dicen, pues mis cuadros los conoce cualquiera, digo, no sé si era el problema que teníamos, porque después he visto que todos los pintores más o menos han sido mi estilo. Y entonces una vez me pensé, digo, mi estilo. Yo tengo un estilo para escribir, un estilo para hablar, tengo un estilo para... Ese soy yo. Pero si yo eso lo llevo después a la pintura, pues ese es el estilo mío. Y mi estilo, pues se ve que es una cosa rápida, como muchos han dicho de mí, de pincelada larga, porque no estoy insistiendo y esa cuál es la... ¿Entiendes? O sea que esto es una impronta como es el impresionismo, ¿no? Pero claro, el impresionismo de Sorolla no es igual que el de Cézanne o el de Van Gogh y todas esas cosas, ¿no? O sea que, y es la cosa, yo nunca pensé hacer estos cuadros, yo empecé haciendo lo que todo el mundo, ¿no? Imitando a este Agonismo, porque eran los acuarelistas que nosotros conocimos cuando yo llevé una exposición y no me perdía una, en el Círculo de Bellas Artes entonces, en la calle Castillo, y yo me empapaba de lo que estaba viendo y de cada uno cogí cosas, ¿no? que en el subconsciente se van quedando, sin tú proponerte, pero se van quedando. Entonces ya lo que decía es cuando ya empecé yo a pintar más a fondo, pues mi problema era, o sea, mi cosa era resolver el problema. Y al resolver el problema con los conocimientos que poco a poco iba adquiriendo y que de lo que veía, de lo que leía, pues entonces ese es mi estilo. Y pues yo eso lo comparaba muchas veces a la gente. Tú aprendes a escribir con letra gótica, con letra inglesa, lo que sea, y eso después cuando vas a escribir no haces la letra gótica, pero todo lo que tú has aprendido con esa serie, eso forma parte de tu personalidad y tu letra no es igual a la del otro a la del otro. Y, bueno, de esto, este puede estar más dentro de lo figurativo, más o menos que ver, pero después ya hay cosas, todo esto es la época que yo uso a la cera, y entonces una acuarela esta está hecha a lo mejor en 10 o 15 minutos. Pero, claro, para hacer eso yo no puedo tener, yo utilizo los volúmenes de
entonces esto es una pitera esa ya toda quemada, ¿verdad? Y esto se insinúa, pero hay un conjunto que se ve lo que es el sur. Eso es. Después, esta es de las más simples de aquella época y a mí, perdone que lo diga, a mí hay cosas que me gustan mías, serán las menos, pero esta es una de las acuarelas, yo esta acuarela no la vendería, porque es un momento donde yo me he empapado de lo que es el paisaje, ¿no? Y esto hoy en día es en las galletas, pero tirando ya hacia la urbanización, que no me acuerdo cómo se llama, y eso, esto era una medio carretera, pero con la simpleza que he hecho yo, el empaste de esto, está lo que yo quería. Sí, el mago canario, pues como en Aragón pueden poner, si ahora uno se parece un poco el traje del hombre, ¿no? Y es una representación para mí de la canariedad, porque los carnavales nuestros, pues yo los considero canarios, porque hay cosas tocadas de aquí y de allí y del otro lado, pero lo intrínseco es la canariedad, porque no tenemos que parecer a lo de Brasil, ¿no? ¿Por qué no tenemos que parecer a los de Cádiz uno y los mandé para allá con un cuñado mío que es andaluz y le dijeron que era, para mí fue que poco entiende la gente. No porque yo sea el que voy muy bien, no, es que hago un cartel influido en la pintura de Goya, y entonces eran las máscaras, como podía ser la de Goya, y después un fondo de Cádiz y las nubes también haciendo, pues, un concepto distinto, porque yo siempre lo hacía con la figurita, pero que no digo que sea malo, pero es que también yo estaba aportando una idea un poco más nueva. Yo he visto tantos carteles que se han hecho aquí y bueno, y mundiales, tengo libros y tengo un montón de cosas, nunca me he copiado de ninguno, por supuesto, porque lo que me gusta es la creatividad, que es lo que mejor me iba cuando estaba en la litografía romana, ¿no? Y entonces, pues, el cartel muchas veces se confunde. Hay cosas que pero yo creo que los carteles que yo he hecho y el mejor justificante ha sido la genialidad, generalidad de gente que han dicho, no, estos carteles que dan. Yo muchas veces cuando me decían eso, yo digo, claro, porque tú eres amigo mío y me dice, había una que la pobre murió, muy amiga de mi mujer y vecina, y entonces decían, Alanza, pero es que tus carteles, no sé qué, tal. Ella era una enamorada de mis carteles. Y digo, mis carteles, pues bueno, estarán bien o estarán regular, pero no soy el único. Porque claro, como llevé, muchos fueron a dedo, pero otros no fueron a dedo. Y bueno, pues, además también, yo cuando hubo que mojarse, fue el primer dibujo que hice, que estaba entonces en la litografía, del primer, digamos, cartel, que no era un cartel, era un tríptico, sin color casi, y eso es lo único que salió ese año porque ya no había tiempo. Pues, ustedes ya saben toda la historia, yo no lo había contado ahora del carnaval, ¿no? Cómo empezó y tal. Y después ya al año siguiente, pues el cartel, había que hacer cartel. Entonces en el jurado era Salcedo, director del día, y Pedro Doblado Clavería. Pedro Julio, porque uno era el que fue Pedro. Entonces me dice, bueno, Galarza, hay que hacer el cartel. Bueno, pues ustedes dirán. Digo, bueno, pues piénsate algo. Entonces fue el primero que hice, el Arlequín, ese que un fondo negro. Hasta hace poco tenía uno por aquí, pero ya no está. Y fue el primer cartel. Y ya hubo después
a dedo, pues claro, a dedo. Pero si es que nadie, ¿quién hacía? Había gente que podía hacer carteles, pero no había movimiento que yo, entonces pues me lo encargaron a mí. Y así en los 3 o 4 primeros, con distintas directivas de fiestas, ¿no? Porque uno lo hice en la época de Domínguez, que fue concejal de fiesta, yo qué sé, unos cuantos. Pero a mí lo que me pagaron, cuando empiezan ya a encargarlo a gente de fuera, extranjeros, pues había que ver lo que les pagaba comparado con lo que yo había cobrado, porque yo les puse para mí yo nunca me he dado mucho, no sé, no he sido muy perrero. Bueno, hubo una época que yo hacía dibujos libremente como el que hace una poesía y la manda al periódico. Entonces hice algunas cosas esas para el día sobre todo. Fue con el que tuve siempre más contacto y en eso siguió después mi hijo también, porque mi hijo era un chiquillo y estaba ya haciendo. Pero ahí hacía parecido. Y después ya Altover, que era el escritor este que hacía las Altoberadas, que era Altover el nombre al revés de Alberto, ¿no? Y entonces me habló un día, porque él hacía unas páginas, unas cosas graciosas, o sea, humorísticas, y entonces me habló que él hacía el texto y yo hacía el dibujo. Y así estuvimos una temporada, y yo no sé, los tengo archivados ahí ya de 4 años o 3, no sé cuántos, todos los días. Y nos repartíamos el dinero, que no era mucho, y pedía un día, dice, mira, Juan, yo ya, no sé si estaba cansado, pero porque ya a todo eso muchos chistes eran míos total, ¿no? O sea, el humor, la parte humorística, y sobre todo cuando era un tema que me daba él, pues le ponía humor al dibujo, ¿no? O sea que, y así estuvimos, y ya un día me dijo que yo, dice, mira, tú te puedes dedicar totalmente, y digo, bueno, pues voy a intentarlo. Y mi padre una vez me había ofrecido, antes de haber hecho eso, porque él tenía su vena humorística y escribía bien. Y entonces pues me había ofrecido eso y yo le había dicho que no. Y las cosas de la vida, cuando llega el momento que Altover me dice que ya no va a seguir, y yo me arriesgué a hacerlo, entonces le dije a mi padre, mira lo que tú me ofreciste una vez. Y entonces, como mi padre, como buen andaluz que es, pues yo de andaluz de simpático no creo que tenga nada, pero mi padre tenía buenos golpes. Entonces muchas veces, pues ya lo que decía él, las cosas con los amigos, ¿no? Estábamos en una tertulia, yo entonces como trabajaba, entonces ya en esa época cuando empecé trabajaba de dibujante en publicidad en los periódicos, ¿no? Y por eso tenía tanto contacto con todo este tipo de gente y ahí seguí y hasta que ya yo también me aburrí, ¿no? Bueno, pues nosotros, o sea, los primeros ahí fueron Harry Alberto, Paco Martínez y Niebla. Y ya mi padre estaba yo en Ceuta sirviendo y mi padre me había dicho, mira, esta cosa que estaba ahora, estaban cogiendo una pujanza a ella, ¿no? Y yo pues me animé porque yo también había hecho mis caricaturas como todo para los profesores y, y para los compañeros y todas esas cosas, ¿no? Y entonces ya pues me animé y desde que me licencié pues ya empecé a hacer también. Y entonces hicieron un concurso y el concurso era hacer una caricatura sobre el profesor Aristi Ferrer, que por cierto había sido profesor mío en la escuela Coenza.
Y entonces pues el concurso era, no, el concurso no era un personaje, sino que cada uno de esos, y yo hice una caricatura de Don Alicia, ¿no? Y gustó, pues gustó y entonces me dieron el primer premio a mí y pasé ya a engrosar, habían tres mosqueteros, faltaba D'Artagnan y ya entré yo. Y hay una foto que estamos los cuatro jóvenes todavía, que lo diría, y haciendo una magia, yo que sé, una tontería de esa, ¿no? Pero tuvo mucho éxito y es una pena que eso después casi se murió porque yo el más que hacía era yo, incluso la última exposición que hicimos en el ciclo, en el museo, la hicimos Harry Beuster, Paco Martínez y yo, fuimos los que empujamos aquello. Pero ya ese fue, el último extensorio fue ese o fue en el puerto de la Cruz. No no me acuerdo exactamente cuál de las dos fue la última, pero fueron las últimas, ¿no? Bueno, yo creo que aportó bastante porque la caricatura aquí había el tipo de caricatura antigua que también tiene su valor, incluso a mí me hizo una mesita y un hermano que también era caricaturista. Pero ya incluso el periódico ya también fue dejando de ser, como hemos visto, hasta llegar a lo que es ahora, y ya casi no tiene que ver hasta cierto punto, porque yo ahora estoy viendo caricaturas que se hacen en las páginas del día de otro tipo, buenas y otras no tan buenas, pero varía un poco la cosa. Pero estuvimos en una época que casi no había nada, porque en su tiempo el que más abundó, que yo me acuerdo de él cuando empezó, era Paco Martínez. Y a mí yo incluso me influencié con la caricatura de él por hacerlas con cualquier cosa, no precisar mucho el dibujo. Después estaba Harry Oster, que hacía unas cosas muy geométricas. Yo usaba las dos cosas. No, a mí la crítica muchas veces paso de ella, porque la crítica, el público en general es el que opina, porque son muchas opiniones como salen de dentro. El de la crítica puede tener el peligro de que pongas porque no te cae bien, puede haber muchas cosas en contra y cosas también a favor, ¿no? O sea que no quiere decir, pero yo prefiero la generalidad, porque después, cuando tú oyes los comentarios de muchas personas, y que llega un momento que yo decía, pero bueno, si yo no soy el mejor ni mucho menos, yo pinto y me alegra que la gente me guste en general. Y eso fue lo que conseguí sin quererlo, porque yo cuando estoy haciendo una cosa de esa estoy pensando en mí, estoy pensando en darle salida a mi pensamiento sobre lo que tengo de esa caricatura, ¿no? Eh, bueno, en general sí, pero por ejemplo, la escenografía no ha hecho todo lo que me hubiera gustado hacer. Pues la escenografía vino en las primeras manifestaciones en las que yo participé, que fue cuando me llevé el primer cartel de Santa Cruz, de Tenerife, del aniversario de Santa Cruz. Y entonces Coello, que era el que llevaba aquí todas las fiestas de la flor que se hacía entonces, por abril me parece que era, ¿no? Y entonces pues me llamó, hice unos bocetos se montaban unos números con artistas de la península, y yo hice unos bocetos que al final no me acuerdo por qué fue que no los pude realizar yo mismo, que es lo que me hubiera gustado, pero bueno, sabía lo que había que hacer, era creación mía.
Entonces, pues, los dos, pues, eran también, porque mi ilusión era esa, tanto así que con Coello venía un cine, un productor de cine que se llamaba, bueno, me olvidé también. Y total, que él me habló de que podía procurarme en Madrid unos estudios, dice, ganaría, me acuerdo que fue sus palabras, dice, ganaría entonces 12 o 14 mil pesetas, pero lo malo de eso es que después te las gastaba en, o sea, como que es un mundo muy libertino y tal, y yo, no sé, yo estaba un poco apegado a mí, y después lo pensaba, y además después coincide que uno que fue caricaturista, que lo conocí en Madrid, cuando nos casamos fuimos a Lhasa, nos hizo una, una merienda filipina, y entonces conocí a este que se llama José Ramón Sanz, y es curioso que hace poco leí la biografía de él, y aunque un poco más joven que yo, pero coincidimos en un montón de cosas, digo, las cosas de la vida, cosas como él había aprendido, y llegó a ser un dibujante de libros de texto, con un estilo muy propio, y lo conocí en Madrid, en Casa de Grasa, porque ya él era también caricaturista. Encuentro que sería, con una situación tan difícil, sería más difícil todavía hacer un cuadro que representara. Porque ahí tenía uno que representar una cantidad de cosas desagradables, de borrachera, la política parece que está peor que nunca la política. O sea, es un revoltillo esto a mí me sería difícil hacer un cuadro porque cómo refleja toda esa desobediencia que hay general en una pandemia esta que es mundial. Es que esto es mundial, que no es que se hizo en tal sitio, empezó con el otro y tal, sino mundial. Y entonces, esa desobediencia que hay, porque nadie es capaz de sacrificarse pensando en el futuro, porque esto no se arregla solo. Yo soy creyente y únicamente pongo la mano de Dios en todo esto, porque esto me sería difícil, ¿no? Lo veo difícil porque yo he estado varias veces, bueno, y he hecho cosas carnavalescas, he hecho cosas que no me he preocupado después, sino ahí están y las he hecho y han salido a lo mejor publicadas algunas, pero es que es que hoy es un malestar tan grande el que hay que no se sabe, no se sabe. El mensaje que yo daría ahora es que yo siempre sentí como la caricatura no se siguió hablando de ella como se hablaba de una época de la literatura en Canarias y todo eso. Pues en ese momento que se fue abriendo un poco el tema de la caricatura, porque es un tema tan interesante como cualquiera de los demás, ¿no? O sea, de las demás manifestaciones de arte, porque la caricatura es arte y humor, porque es así, porque no puede, como cuando se dice, no, es que la acuarela es arte menor. ¿Cómo va a ser arte menor la acuarela?